Dios les bendiga, bienvenidos. Día miércoles, día de estudio de la palabra del Señor, donde venimos a buscar de su presencia, a llenarnos de Él, a dejar que Él haga su obra magnífica y poderosa en nosotros. Vamos a dar comienzo orando y bendiciendo el nombre del Señor. Bendito Padre Celestial, alabamos y bendecimos tu nombre. Te damos gracias porque tú siempre estás con nosotros. Señor, ahora al entrar a este estudio de tu palabra, este tiempo de preparación, te pedimos que tú abras nuestra mente y nuestro corazón para recibir lo que tienes para nosotros. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a comenzar alabando y bendiciendo el nombre del Señor. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tú y yo somos, tu iglesia clama hoy. Abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tiniebla, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tiniebla, brilla en gloria. Ahí donde estás en tu casa, levanta tus manos al cielo y adora al Señor Jesús. Sí, Señor. En tu presencia danzamos libres, Jesús. Cúbrenos en tu luz de amor y llévanos más y más profundo. Sí, Señor. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz en nuestro ser tu morada, tú y yo somos, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Y de una vez más. Te adoramos, Jesús. Luego de este tiempo de alabanza, vamos a tener algo que es muy especial. Pero antes de esto, primer anuncio. Este domingo vamos a tener una sola reunión a las 10 de la mañana. Este domingo y el próximo, por distintas actividades, vamos a tener una sola reunión en el Centro Evangelístico a las 10 de la mañana. Ahora sí, para este primer estudio no vamos a tener, como es habitual, a la hermana Edith, que sí nos va a estar saludando, pero vamos a tener al pastor Julio Robledo, que nos va a estar compartiendo un saludo y vamos a tener un pedazo de una reflexión muy poderosa para tu vida y para la mía. Hola, buenas, soy Julio Robledo de Pontevedra, España, y estoy en este momento ocupando un lugar de privilegio. Es el lugar que tiene la pastora Edith en sus enseñanzas, y bueno, yo lo único que quiero hacer es saludarles y agradecerles por este momento que me están brindando, pero sin duda Dios puede llegar a usar mis palabras y es lo que es mi intención, es lo que quiero hacer para darles un impulso a todos aquellos que estáis sirviendo al Señor, ensanchando el reino de los cielos en el lugar donde Dios les ha puesto. Es para decirles, ánimo hermano, adelante con todo, realmente es un privilegio servir al Señor, es un privilegio estar
trabajando en la viña del Señor, pero sabemos también que a veces el trabajo cansa y hay dolores que produce el mismo trabajo, y hoy quiero que mis palabras te ayuden a pensar que ese Dios que te llamó también es el que va a renovar tus fuerzas, el que te va a echar para adelante, el que va a decir sigue, que estoy contigo, y te va a renovar también el espíritu de tu mente para que tengas una nueva visión, una nueva fortaleza en todo aquello que anhelas en tu corazón y todo lo que quieres hacer para realmente que tu trabajo en el Señor sea fructífero. Y en el nombre de Jesús yo te invito a que tengas ese nuevo aire, ese nuevo refrigerio, esa agua fresca que viene del cielo, que puede hacer que tú tengas nuevas fuerzas, nuevo ánimo. Sin duda, cada uno de nosotros que de alguna forma le estamos sirviendo, siempre es necesario que tengamos esa renovación. Y espero, no por mis palabras, sino que espero que el magnífico Espíritu Santo te esté dando esa nueva fortaleza, esa renovación del cielo para que sigas adelante. Y sé que estáis viendo la vida de los discípulos, la vida de Josué y la conquista de la tierra prometida, y sin duda esos hechos históricos, los que seguramente se están usando como parábolas para nosotros, parábolas espirituales podríamos decir, pero también al mismo tiempo para rescatar acciones que ellos han hecho, que les han dado esos resultados fantásticos, maravillosos, que les ha llegado a lograr o a llegar a esos logros que Dios tenía para cada uno de ellos. Así que, hermano, hermana, amigo, amiga, compañero que estás trabajando en estas labores maravillosas, ánimo y adelante, en el nombre de Jesús, que realmente tengas el impulso para seguir con todo al Señor. Para mí este tiempo que he estado aquí en Argentina, he podido ver muchas cosas maravillosas que tal vez al estar trabajando vosotros no las veis, pero yo me voy muy animado y muy impulsado a nuevas cosas, a seguir atravesando límites, y es eso mismo, ¿no? Que el horizonte no sea tu límite, Señor, o sea una línea que estás mirando para seguir avanzando en el nombre de Jesús. Bueno, no quiero extenderme más, solo eso, y sé que van a pasar un poco de la predicación del domingo que estuve, que realmente siga siendo de bendición y el Espíritu Santo siga actuando en cada uno de vosotros, haciéndolos gigantes en Dios, en el nombre de Jesús. El título que le puse a este mensaje es un mensaje que estaba dudando si compartirlo, si era ahora a la mañana o en el otro, pero le puse así: lo que mata. Vieron que el dicho, bueno, yo me acuerdo de los dichos viejos, ¿no? Como dice el sapo, ¿no? ¿Cómo dice el sapo? No lo saben, eso no se lo olvida. Lo que matan son los camiones, dicen. Y así, bueno, pero yo le quiero poner: lo que mata es la mediocridad. A todos los seres humanos, pero casi específicamente podemos decir a nosotros los cristianos, lo que nos mata es la mediocridad. Y yo quiero contarle no es una anécdota humana, es animal. Dice que una mamá muy preocupada por su hijo gatito, una mamá gata, preocupada muchísimo por su hijo gatito, le dice al abuelo de la familia, al abuelo gato, que por favor le enseñe todo lo que podía enseñarle a ese nieto que tenía este gato para poder vivir. Entonces, lo único que hace el gato abuelo, le dice: ven, lo lleva al gatito pequeño y lo pone cerca de donde estaba la cueva de los ratones. Entonces el gato viejo se acerca y dice: ¡guau, guau! Entonces uno de los ratoncitos sale medio desconfiando, pero medio que no sabía qué hacer, y ahí el gato viejo se lo come. Entonces lo mira al nieto y le dice: tienes que aprender y saber mucho lo que estás viviendo, cómo vivirlo, pero en otras palabras, mira, tienes que aprender idiomas, porque si no aprendes idiomas te mueres de hambre. Y eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer, no es solamente aprender idiomas, sino acomodarnos. En este tiempo de que estamos viviendo esta pandemia, lo último que queda, y esperemos que sea así, pero cada uno de nosotros tiene que comprender que no es que nos reeditamos,
sino que tenemos que saber cómo vivir esta aventura que Dios nos dio, que es la vida. Cada uno de nosotros, y aquí somos unos cuantos seres humanos que vamos atravesando distintas etapas de la vida, con distinta edad espiritual, con distinta edad humana, y cada uno de nosotros, las circunstancias que los rodean pueden ser semejantes o tal vez iguales, pero la actitud de cada uno, lo que sale, lo que nosotros tenemos, la capacitación que tenemos como para enfrentar esas situaciones, es lo que nos va a dar el éxito o no. Lo que nos va a mostrar, lo que vamos a poder lograr llegar a la salida o seguir en el laberinto. Y si nosotros nos conformamos, y eso es la mediocridad, hermano, hermana, nos conformamos. Yo no estoy diciendo que no seamos agradecidos, porque a veces confundimos el agradecer muchísimo al Señor con conformarnos, o a veces no queremos agradecer porque somos inconformistas, pero no estoy diciendo ni esto ni lo otro, sino cuando nosotros nos ponemos en una situación cómoda para no seguir peleando, en una situación adversa, complicada, que podemos tener circunstancias que son normales para la vida del hombre, de la mujer, es la actitud que sale de nosotros la que va a hacer que superemos eso o quedemos ahí. Vamos a leer, por favor, en el libro o en la epístola a los romanos del apóstol Pablo, en el capítulo 12, Romanos capítulo 12, versículo 1 en adelante, dice, ¿lo tienes ahí? Dice así la palabra del Señor. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, y el que exhorta en la exhortación, y el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Amén. Hasta ahí nomás. Toda esta forma de hablar que tenía el apóstol Pablo, de escribir o de dictar lo que se tenía que escribir, es para que nosotros podamos comprender las enseñanzas del Señor Jesús, podamos comprender lo que Dios dice en el Antiguo Pacto, pero sobre todas las cosas que aprendamos para ponerlo en práctica, para que nosotros seamos hombres y mujeres preparados para todo lo que viene por delante. Yo les decía que vivir es una aventura que Dios nos da, porque cada uno de nosotros en las distintas etapas o circunstancias de la vida puede pasar por un desierto, puede pasar por un valle, puede estar subiendo una montaña o bajándola, puede estar pasando frío o calor, puede estar necesitando agua o teniendo mucha agua, puede estar, debilitado o fuerte. Y el Señor nos dice en su palabra continuamente que Él nos va a socorrer. ¿Y por qué nos va a socorrer? Porque Él sabe que nosotros vamos a pasar distintas circunstancias en la vida, buenas y malas, o muy malas a veces, y muy buenas también, pero las tenemos que pasar, y no nos podemos quedar ni en una ni en otra. Es más, no está controlado por nosotros casi. Lo que viene, como las estaciones que van pasando, así también vienen distintas etapas en la vida. ¿Y cómo podemos ser un hombre de éxito, una mujer de éxito, no solo humanamente, sino espiritualmente, y sirviendo al Señor? Pues conociendo el tiempo, el terreno que estamos viviendo, para
darnos cuenta qué es lo que tenemos que hacer. Cada uno de nosotros tiene que reaccionar que la mediocridad nos tira para atrás. Porque el que es mediocre, yo ponía aquí como un ejemplo, un reloj roto. Un reloj roto se dice a sí mismo y le dice a los demás, yo doy la hora exacta 2 veces al día. ¿No? Un reloj roto da la hora exacta 2 veces al día. Y con eso se conforma. Pero ese conformismo lo lleva a no cumplir la función todo el tiempo para lo que fue creado. Hermano, hermana, amigo, amiga, hijo, hija, papá, mamá, abuelo, abuela, tío, tía, amigo, amiga, hemos sido creados con un propósito, cada uno de nosotros. Y si tú te conformas, vas a ser como ese reloj roto. Se van a terminar cansando por más bonito, como se dice allá, guapo que seas, por más valor que tengas, por cómo estás hecho, trabajado, pero llega un momento que la gente se cansa de lo que no sirve. Y Dios nos creó a cada uno de nosotros para servir. Y tenemos mucho valor por eso. Y tenemos que demostrar el valor que tenemos sirviendo, haciendo que los demás la pasen mejor que nosotros, si puede ser. Es un poco complicado, ¿no? Es un poco complicado. ¿Cuántas veces nosotros podemos mirar a jóvenes que son emprendedores, que tienen fuerza, que hacen declaraciones, pero también a aquellos que están sintiendo la presencia de Dios y quieren servir al Señor y tienen ese empuje, esas ganas, hasta que se encuentran con algún problema? Hasta que se dan cuenta que no es solamente dar gracias u orar por los alimentos, tener la comunión con Dios. No es solamente tener un encuentro con Dios sentimental y derramar lágrimas, que esto es muy importante, no estoy despreciándolo, sino que es importantísimo y lo tenemos que seguir haciendo. Pero no es solamente eso, buscar a Dios o servir a Dios. Servir a Dios no es solamente hacer lo que me hace sentir tan bien, tan contento. Servir a Dios es mucho más, es sacrificio. Es hacer lo que no me gusta. Es hacer lo que es necesario hacer a pesar de mí, a pesar de lo que yo pienso, a pesar de lo que a veces digan los demás de mí. A veces es difícil. O es bastante difícil. Y eso hace que nosotros nos echemos para atrás. Y nos dispongamos a vivir una vida paralela a lo que realmente Dios quiere de cada uno de nosotros. Y no solamente estoy hablando para servir al Señor, sino como papá. Vivir una vida paralela como papá significa dar lo que a mí me parece que tengo que dar y no me preocupo por las necesidades que tienen mis hijos, las necesidades reales que tienen mis hijos. Eso es vivir una vida paralela. Y a veces la mamá pasa lo mismo. Vivir con esa capacidad de mamá tan abundante que Dios les ha dado, hermanas, pero solamente hasta ahí, sin brindar la otra parte, sin dar esa segunda milla, sin proponer ser una madre dura o un padre dura en las circunstancias que tienen que ser. Como decía al principio, a veces nosotros no queremos ser, o queremos ser el mejor papá, la mejor mamá. El que los hijos dicen, no, mi papá es, mi mamá es genial, está todo bien. Pero porque no exigimos. Entonces estamos criando hijos que les gusta la mediocridad. ¿Pero por qué? Porque nosotros somos mediocres, porque es difícil presentar delante de un cuadro que tal vez está bien lindo, presentar
algo que tiene que ser un desafío y a veces ese desafío causa dolor. Una enseñanza, una exhortación causa dolor. Y a veces nosotros, según el temperamento de cada uno o el carácter que haya desarrollado en esta vida, no queremos enfrentar. A mí me pasa por mi temperamento. Yo no quiero enfrentar a las personas, porque no solamente no quiero que ellas estén mal conmigo, ni yo tener problemas. Es mi carácter, mi temperamento. Pero yo tengo que hacer de tripas corazón y hacerlo, porque sé que mi comodidad es mediocridad y genera mediocridad en los demás. Y Dios no es ningún mediocre. Dios sabe tratar con sus hijos y lo maravilloso de Dios es que Dios no tiene hijos malcriados, hijos caprichosos. Alguien dijo, enseñando de la psicología del ser humano, que si nosotros encontramos un niño caprichoso a los 2 años y no es corregido, vamos a encontrar un niño caprichoso a los 5 años. Y si tampoco es corregido, vamos a encontrar un adolescente caprichoso a los 12, 14 años. Y si no es corregido, vamos a encontrar un viejo, déjenmelo decir así, de 90 años caprichoso y malcriado. O caprichosa y malcriada, que son las más. No, que tengo que comer, no tengo, lo borro. Pero hablando en serio, somos caprichosos y tenemos que aprender a dejar de serlo. Ahora, ¿cuál es la fórmula para que nosotros dejemos la mediocridad, dejemos los caprichos y nos envalentonemos contra nosotros mismos para ponernos a la altura a la cual Dios nos quiere tener y nos quiere llevar? ¿Y cuál es la altura? Dice que tenemos que llegar a la estatura del Señor Jesús. Ahora, nada menos, nada más. Ahora, ¿hay alternativas para que nosotros humanamente podamos llegar? Muchas veces decimos esas excusas, ¿no? Hablando del matrimonio, de la familia. El esposo no me exija más, tú sabes con quién te casaste. Tú ya me conocías, ¿no? Pero también la mujer. Yo hace unos días, no sé si alguno lo escuchó o estuvo, le daba en la boda de que se casó Francisco Vaso, yo le comentaba algo y que es bastante conocido, muchos de vosotros también lo conoceréis, porque es algo así, una anécdota, no sé si es anécdota, pero suena lindo decirlo como anécdota, que había un viejito que le preguntan cuántos años de casado tenía, y él le dice 58. Y todos se sorprendieron, 58, ¿cómo logró ser? Y puede darnos algún consejo. Dice, el único consejo que tuve para lograr llegar a los 58 años de casado se los voy a dar, le dice. ¿Y cuál era? Entonces le dice, sí, yo cuando conocí a mi novia me dijo que el papá de ella tenía campo y que tenía caballos. Y me invitó a andar por el campo con caballos. Entonces subimos cada uno a caballo y empezamos a pasear. Y el caballo de ella empezó a ponerse, no sé, arisco, empacarse. Y ella le dijo, se acercó a la oreja, se acercó y le dio un palo así en la cabeza con un palo y le dice, va una, le dijo al caballo. Y él se sorprende cuando le pega porque era una chica muy delicada, dice. El caballo siguieron, otra vez el caballo se pone mal y ella se acerca otra vez a la oreja del caballo, le da un palito así en la cabeza y le dice, van 2. Y él se extrañaba y siguieron andando bastante tiempo, pero otra vez el caballo se le empacaba, entonces ella de atrás sacó una pistola y ¡pum!, lo mató el caballo. Entonces, él se sorprendió, pero la quería, pero igual se casó, dice, igual me casé y por eso. Pero ¿y qué tiene que ver esto con el matrimonio? Y que un día nos pusimos a discutir y me dijo, va una. Entonces, bueno. De paso para las chicas, que vayan aprendiendo. Entonces, nosotros tenemos que aprender eso. No digo el ejemplo, pero ¿para qué era todo esto? Para que descubramos, que hay actitudes nuestras
que nos llevan a salir de la mediocridad. Yo les quiero ser sincero en esta mañana, muchas veces lo he dicho, que a mí la responsabilidad en Dios me hizo más santo. Porque a veces nosotros no guardamos, déjamelo decir así, tanto la santidad, si se puede decir así, porque no tenemos ciertas responsabilidades, porque no hay una demanda. Pero a medida que, por ejemplo, mi pastora, me empezaron a dar algunas responsabilidades, incluso Oscar mismo. A veces, yo era nuevo cuando estábamos en el grupo y tenía mis cosas como todo el mundo y me costó dejarlas. No es que fue fácil, tuve que empezar a sacudirme mucho para que se fueran. Pero aún así me daban, y esas oportunidades, llegaba un momento que, claro, el miedo no es tonto. Entonces, cuando tenía que hacer algo para el Señor, me ponía a orar. Y cuando me ponía a orar, el Señor me decía, pero y esto hay que sacarlo. Si no, no puede seguir adelante. Entonces yo sacaba. Por eso digo, la responsabilidad nos hace más santos, pero también tenemos que pelear nosotros con nosotros mismos para que la responsabilidad sea realmente una actitud y una oportunidad de mostrarle santidad al Señor. Y a veces nosotros decimos, no, bueno, a ver, para llegar a eso, hermano, hermana, hay actitudes humanas. No es que a veces nosotros, como cristianos, pretendemos que el trabajo en nosotros sea todo de Dios, que Dios haga un milagro, que sería maravilloso. Yo siempre dije lo mismo. Cuando me bauticé se tendría que haber diluido mi cerebro y el Señor haber creado uno nuevo. Entonces ya toda la memoria, todo lo que había hecho, todo nuevo. Pero no es así. Nosotros voluntariamente tenemos que dejar la mediocridad del pecado. Voluntariamente tenemos que dejar la mediocridad de las malas obras, de las malas actitudes, de las malas palabras, de los malos pensamientos y cada vez más. Pero cuando nosotros decimos, vivo una vida así, no importa cómo hablo, no importa lo que hago, Dios me conoce, Dios sabe, eso es mediocre, hermano, hermana. Y tal vez alguno de los que están ahí pensando dice, este lo dice porque, no, yo tuve que pelearme mucho conmigo mismo. Me arrancaba los pelos, por eso soy así. Pero para terminar, hermano, hermana, estamos llamados a sobresalir, no importa la circunstancia. El mismo apóstol Pablo dice, las circunstancias no me dominan, no me manejan, no me llevan a mí de la nariz. Hay mucho ruido en este mundo para que no oigamos la voz de Dios. Es el momento que Dios puso para cada uno de nosotros, para nuestra generación, que nos levantemos y digamos, yo oigo la voz de Dios. No soy mediocre con mis oídos espirituales. No soy mediocre con mi oído natural. No soy mediocre con mis ojos naturales y espirituales. Después de esta hermosa palabra que ha venido a nuestro corazón, vamos a hacer algo que hacemos todos, que es dar nuestras ofrendas misioneras al Señor. Estas ofrendas poderosas que nosotros damos para ayudar a las obras más nuevas. Vamos a orar para que el Señor bendiga a cada hermano que con fidelidad da su ofrenda al Señor y que también aparta sus diezmos. Bendito Padre Celestial, te pedimos la bendición sobre la vida de cada uno de nuestros hermanos. Que tú vengas con tu gracia del cielo sobre la vida de cada uno de ellos. Señor, bendícelo. Y si alguno tuviere cosas trabadas, destrábala. Abre ventanas de los cielos y derrama tu bendición y tu abundancia. Amén. Ahora sí, vamos al segundo estudio de la palabra del Señor. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, queridos hermanos. Aquí estamos para, una vez más, acompañarles como cada miércoles seguimos en esta modalidad a través de estas plataformas, compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Bueno, mucho me alegraba estos días que fuimos hasta la convención, un día a la convención y ver que
algunos hermanos, varios hermanos de distintos lugares, decía que me veían o que escuchaban, que veían los estudios. Así que bueno, qué bueno, ¿no? Y gracias a Dios que puede ser de bendición no solo a todo el liderazgo, la hermandad, los hermanos de Mar del Plata, sino también a todo aquel que participa y lo puede ver a través de este medio, cosa que si por ahí estamos los miércoles, por ahí a veces no siempre se grababa o se transmitía. Pero bueno, agradeciendo aquellas expresiones, aquellos saludos que nos siguen o que nos acompañan también mirándolos a estos estudios. Así que saludamos a todos aquellos que nos siguen de los distintos lugares del país y de fuera del país también. Bueno, estamos mirando el estudio complementario del Antiguo Testamento, ya que empezamos y terminamos con lo que es el Pentateuco. Ya vamos a estar preparando algunas preguntas, así a modo de multiple choice, que no sea muy complicado, como para una evaluación de mirar lo que se ha aprendido, ¿no? Y también estamos mirando un poco este tema que es interesante, un estudio complementario del Antiguo Testamento. Y estuvimos mirando un poco en líneas generales, una de las primeras clases. Luego estuvimos mirando cómo leer, cómo interpretar, ¿no es cierto?, el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo. Tenemos que leer e interpretar el Antiguo Testamento siempre a la luz ¿no es cierto?, de la revelación o la verdad del Nuevo Testamento. Por eso decimos siempre que es necesario que uno pueda leer toda la Biblia, que uno pueda leer toda la Escritura. Porque dijimos que los dos testamentos no se excluyen, se complementan. No decir, bueno, ahora eso fue del antiguo, ahora estamos en el nuevo, estamos en la gracia, eso era de la ley. No. Si bien hay cosas que vamos a mirar un poquito hoy, que ya no corresponden, pero sí están las verdades y las leyes que son universales y atemporales, que no tienen caducidad, que no tienen fecha de vencimiento. Bueno, y hay ciertas verdades, ciertos principios que son importantes. Enseñanza, promesas, profecías, que no las entenderíamos, ¿no es cierto?, sin tener en cuenta el Nuevo o sin tener en cuenta el Antiguo Testamento. Palabras, verdades que están en el Nuevo, no las entenderíamos o nos faltaría algo, algo explicativo, ¿no es cierto?, si desecháramos o dejáramos de lado el Antiguo Testamento. Entonces ambos se complementan entre sí. Así que es muy importante que leamos, nos aseguremos de la lectura de toda la Biblia. Hay planes de lectura para que, bueno, ahora ya estamos terminando el año, ¿no? Pero se puede hacer un plan de lectura con la finalidad de saber que hemos podido leer toda la Biblia. Además, quizás de otras meditaciones, estudios o interés, pero asegurarnos que leemos toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Comúnmente leyendo 3-4 versículos por día, nos aseguramos la lectura bíblica en un año. Si leemos más, bueno, obviamente va a ser menos tiempo el que nos va a llevar la lectura de toda la Biblia. Hoy vamos a estar mirando, ¿no es cierto?, un poco, como diríamos, un cuadro comparativo de algunas, ¿no es cierto?, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Aquellas cosas que acontecieron y ocurrieron en el Antiguo y cómo son hoy en el Nuevo Testamento. La Biblia nos dice, ¿no es cierto?, allá por
en cuanto a todas las cosas que se hacían en el Antiguo Testamento. Nos dice Hebreos 8:5, nos dice, las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Todas las cosas que él hizo para la construcción del tabernáculo y de todos sus elementos y todo, lo hizo conforme a un diseño, a un modelo, y que eso era figura y sombra de lo que habría de venir. Eso en el Antiguo Testamento. Ahora, ya en el Nuevo Testamento podemos decir, comparando estas cosas, en 2 de Corintios capítulo 3, y vemos en el versículo 18 esta expresión. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Aquello era sombra, figura de lo que habría de venir. En el Nuevo Testamento tenemos lo verdadero. Miramos, y acá lo dicen, ¿cierto? A cara descubierta. ¿Por qué? En el Antiguo Testamento, cuando aquellas cosas, acá mismo está en 2 de Corintios capítulo 3, versículos 13 en adelante, al 15, nos dice, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual, por Cristo, es quitado. Y sigue el 15. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Verso 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Tremendo esto, ¿no es cierto? Estamos comparando el Antiguo con el Nuevo Testamento. Aquí vemos las cosas del Antiguo Testamento estaban como, ellos tenían como un velo. Bueno, ahí toma la figura de aquel Moisés que cuando bajaba del monte tenía reflejada la gloria del Señor y los hijos de Israel no podían fijar la vista, la mirada en él, sino que Moisés se tenía que poner un velo hasta que ella iba menguando, desapareciendo. Pero eso también lo toma también como una figura de las cosas de la ley, de las cosas del antiguo pacto, ¿no? Que estaban como en un velo y que de alguna manera como que iba disminuyendo y estaba puesto sobre ellos un velo, pero también un velo como que sin entendimiento, sin ver, como que sin entender mucho. Por eso después comparándolo y mirando ya en el nuevo pacto, vemos que cuando nos convertimos al Señor, dice, el velo se quita. Y ya no hay necesidad de llevar ese velo, por un lado, para poder ver y entender todas las cosas y poder asimilar, poder recibir. Por eso dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. Dice, porque hasta el día de hoy, cuando leen Moisés, cuando leen la ley, cuando leen el Antiguo Testamento, o sea, todas aquellas cosas, tienen un velo puesto sobre ellos. Como que no alcanzan a ver, no alcanzan a entender, a comprender, ¿no?, la realidad de lo que Dios quiere hablarle a través de todas esas cosas que les permitía hacer, ¿verdad? Por eso dice acá, el entendimiento de ellos se embotó, se embotó. Hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto o testamento, tienen como un velo, no descubierto, el cual por Cristo
es quitado. Qué tremendo, ¿no? Es por eso que después más adelante, ¿no?, nos dice, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Tenemos libertad para poder ver, ¿no es cierto? El Señor nos quita ese velo que por un lado no nos deja entender, no nos deja ver, no nos deja comprender las verdades de Dios, no nos deja comprender el mensaje, la revelación de Dios. Pero por otro lado nos impide poder ver y reflejar esa gloria que tenía Moisés. Pero ahora sí, por eso dice, pero ahora nosotros todos mirando a cara descubierta podemos ver la gloria del Señor, y por el Espíritu de Dios somos transformados y aún podemos reflejar esa gloria del Señor. Eso que quizás pasaba para Moisés nada más, pero ahora para todos aquellos que se convierten, que conocen al Señor. También aquí nos habla, ¿no es cierto?, de un pacto, de un Antiguo Testamento, de un pacto que es el Antiguo Testamento, ¿no?, la ley. Es un pacto que envejece, es un pacto que, vamos a mirar acá Hebreos 8, verso 13, para que poner la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Dice, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Está hablando, bueno, de ese nuevo pacto, de ese antiguo pacto. Algo que está propenso a desaparecer. Algo que va a ser abolido. Que ya es viejo, ya viene lo nuevo de Dios, que es el nuevo pacto. Como dice ahí en Jeremías 31 al 33, que dice, he aquí que vienen días en que nuevo pacto haré. Voy a hacer un nuevo pacto. Bueno, comparando aquí. El Antiguo Testamento, la ley, ¿no es cierto? Podemos mirar acá dos cosas. Por un lado, la ley nos ponía bajo maldición. La ley nos ponía bajo maldición. ¿Por qué? Porque el que no cumplía con la ley, el que no guardaba y no era, ¿no es cierto?, la ley, y constantemente estábamos en condenación. ¿Por qué? Porque dice, mire que dice en Gálatas 3:10. Gálatas 3:10. Estoy hablando del Antiguo Testamento, de las prácticas, ¿no? Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlo. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Es decir, todo aquel que depende de las obras de la ley para hacer, está bajo maldición. Pues escrito está, maldito a todo aquel que no permaneciere en todas las cosas, ¿no? Y es como dice en otro verso, que cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace transgresor de todo. Es decir, era tan estricto que por más que vos te forzaras, ¿no?, por cumplir todo, pero si te faltaba una cosa, un punto, era lo mismo que la nada. Mire usted, era lo mismo que la nada, porque dice, se hace transgresor de toda ella. Es decir, que nunca el hombre podía llegar a justificarse por medio de la ley. Entonces, ¿para qué la dio? ¿Por qué Dios puso? Bueno, también lo dice la palabra, porque dice que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Nos colocó justamente en esa condición. Nadie se podía gloriar, nadie se podía decir, yo merezco el cielo porque guardé y cumplí toda la ley. Aún aquel joven, ¿se acuerda aquel joven rico? Cuando le preguntó, Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús dijo, bueno, los mandamientos sabes. Y
Y él dijo, sí, todo esto lo he guardado desde mi juventud, he cumplido con todo. Pero ahí Jesús le dice esa palabra que nos involucra a todo ser humano. Jesús le dijo, una cosa te falta. Quizás en la expresión común que usamos decíamos, a todos nos falta 5 para el peso, no llegamos, no nos alcanza, siempre nos falta un poquito, pero falta, no llegamos, no somos perfectos. Entonces, por más que él hubiese cumplido, quizá era un varón joven rico, dice, un joven muy loable, había guardado todo y cumplido todo. Pero ahí a los ojos de Dios, a los ojos de Jesús, le faltaba una cosa. Y Jesús sabía, porque conocía su corazón y sabía cuál era su problema. Y le dijo, bueno, anda, vende todo lo que tiene, dáselo a los pobres y sígueme. Y este joven se quedó muy triste porque era muy rico. Es decir, que a pesar de que se esforzaba y guardaba todo, había algo que no podía cumplir. O no podía, y era que tenía quizás mucho afán, o estaba muy apegado a las riquezas materiales, que no podía cumplir con la palabra. Por eso que Jesús sabía, y le dijo, una cosa te falta, no hiciste todo. Y él se fue muy triste. Quiero decir que nadie, por las obras de la ley, como dice acá, se justificará. Es por la fe. Y dice, y la ley no es por la fe, es por obra. Por eso que nadie se puede justificar. La ley, ¿no es cierto?, nos coloca siempre bajo maldición. Nos pone en la ley porque nadie puede cumplir. Es como que la ley le demanda a la carne lo que por naturaleza no puede cumplir. No podemos cumplir por nosotros mismos y vivir a la altura, a las normas. Hoy se usa esa palabra, ¿no?, de la vara de Dios, allá la vara, la medida de la justicia de Dios. No. Entonces eso nos coloca en maldición y en condenación. Maldito todo aquel que no permaneciere para cumplir todo lo que está escrito. Todo. Y dice, donde falla en uno, falló en todo. Pero eso sirvió justamente ¿para qué? Para llevarnos a Cristo. Para reconocer que no son por medio de las obras de la ley, que por medio de la ley estamos bajo maldición. Pero bajo la gracia, bajo Cristo, estamos bajo bendición, como dice en Efesios 1:3. Más gracias sean dadas a Dios, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces, en la ley o en el antiguo pacto estamos bajo maldición. En Cristo y bajo la gracia estamos bajo bendición de Dios. Ahora, la ley, ¿no es cierto? La ley, esa demanda, era lo que obraba en contra nuestra y fue clavada en la cruz, como diciendo, por esto estás condenado. Esas eran, ¿no es cierto?, las acusaciones. Eso eran aquellas cosas que clavaron en la cruz. Dice el acta de decreto, Colosenses 2:14. El acta de decreto que había en contra nuestra, ¿qué son? Es la palabra. Lo que no cumplimos de parte de Dios. Porque era imposible esa ley que estamos mencionando recién. El acta de decreto que obraba en contra nuestro. Ahí estaba en la cruz, porque se dice, ¿no?, que tanto a los malhechores, que había un papel, un decreto, algo que justificaba y decía, por esta razón, esta persona es dado muerta, ¿no? Bueno, acusado de ladrón, homicida, no sé, había algo que constataba que por esa razón era el acta. Ahora, también, esa acta que había en contra nuestra, dice Jesús, que obró a nuestro favor. Fue solamente para confirmar que Cristo vino a ganar la victoria, que fue, ¿no es cierto?, confirmada en la cruz. Cristo vino a vencer, Cristo vino a pagar toda esa deuda que nosotros teníamos.
en el antiguo pacto vemos que esas demandas, esa acta de decreto fue clavada en la cruz para condenarme, pero Cristo, esa misma acta, Cristo la venció, la pagó, para que yo pueda ser libre, pueda ser justificado. Como dice, por la fe tenemos paz para con Dios. Claro, podemos ver que en el Antiguo Testamento dice la palabra también, otra de las cosas comparándola, dice, la ley y los profetas vinieron hasta Juan. Por eso en el monte de la transfiguración, que apareció Moisés y Elías, que representan la ley y los profetas, cuando Pedro dijo, Señor, qué bueno que estemos aquí, Jesús le dijo, no, ya pasó la ley y los profetas, ahora está Jesús, dice, a él oíd. La ley y los profetas hablaron y fueron útiles hasta Juan, dice la Escritura. Pero ahora vemos que, ¿no es cierto?, en la gracia, esta nueva tiempo, todavía se sigue predicando y seguirá predicando hasta que Cristo venga. Se habló y se predicó los profetas hasta Juan. Pero a partir de la venida de Cristo, estamos predicando, dice, todo lo que yo os he mandado. Id y predicad a ser discípulos, enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado, hasta el fin del mundo, hasta que Cristo venga. ¿Entiende esa comparación? La ley, el antiguo, se habló y se predicó, se enseñó hasta Juan. Todo lo que era de la demanda de la ley fue hasta Juan. Desde Juan, todo lo que Cristo vino a hablar, explicar, enseñar. Y eso va a ser hasta que Él venga a buscar a su pueblo. Por eso que bueno, estamos comparando, ¿no es cierto? Y quizás algunas cosas más que podemos mirar luego en Hebreos también, si miramos todas estas cosas tan maravillosas, pero para darnos cuenta que hay cosas que siguen vigentes porque son atemporales, son universales, pero hay cosas como esta que ya no son necesarias, como vimos en la clase anterior acerca quizás de ciertos alimentos, pero Cristo vino a cambiar, a tener un nuevo pacto en su sangre. Cuando Él instituyó la Santa Cena, Él dijo, este es el pacto en mi sangre que por muchos es derramada. Esa sangre fue la que hizo posible que no haya condenación, que yo pueda ser justificado, que yo pueda ser perdonado. Gracias a Dios por todo, y necesitamos, como digo, este Antiguo Testamento para entender y comprender y ensamblar algunas lecciones, enseñanzas. Pero ya presente Cristo, hay muchas cosas que, ¿no es cierto?, ya no son necesarias. Cristo vino a hacerlo por nosotros una vez y para siempre. Bueno, hasta aquí llegamos. Que Dios les bendiga. Bendiciones. Dios les bendiga. Estamos en el libro número 4 de Nueva Vida en Cristo Jesús. Hoy vamos a ver el paso número 3. Estamos hablando acerca de las mentiras con las que nos tenemos que enfrentar. Hoy vamos a enfrentarnos con una mentira con la que muchos cristianos se encuentran muchas veces atacados. ¿Cuál es esta mentira? La mentira es estoy solo. Vamos a ver lo que dicen las afirmaciones del verdadero falso. La primera dice, a Dios no le interesan las personas que no le son fieles. Esto es falso. Aunque quizás pudiéramos discutir los méritos del interés de Dios que Él pone en cada uno de nosotros a través de nuestra necesidad de acercarnos a Él, también sabemos que aunque nosotros le fallamos muchas veces, Él sigue mostrando interés en nosotros. El caso más notorio en la Biblia es el del hijo pródigo. El hijo se había ido, estaba lejos, estaba pasando dificultad, pero cuando se levantó a mirar al padre se dio cuenta que el padre estaba esperándolo con los brazos abiertos. Él siempre está interesado en nosotros. ¿Cuál es la siguiente afirmación?
Si quieres avanzar en esta vida, debes velar por sí mismo, porque nadie más se preocupa por usted. Esto es falso. No solamente Dios se ocupa de nosotros, sino que detrás de esto tenemos toda la familia de Dios, esa gran familia que vela por la necesidad de sus integrantes. Así que esta también es falsa. Vamos a ver qué dice la tercera afirmación. Siempre hay esperanza, aun cuando todo parece oscuro, sin soluciones. Esto es verdadero. Nuestra esperanza es Cristo, y como Cristo nunca se agota, nuestra esperanza nunca termina. Cuando lo tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Déjeme leerle la primera expresión que aparece en este manual. La mentira. Me siento completamente solo. Nadie me puede ayudar. Todos me han abandonado. Siento como si Dios estuviera lejos o se hubiese ido de vacaciones. Aún en medio de la muchedumbre, muchos se sienten solos, abandonados, temerosos y desesperados. Frente a la soledad, algunos llenan su tiempo con actividades, amigos, trabajo, para no tener que mirarse en el espejo y preguntarse, ¿hay alguien que se preocupe por mí? Otros desesperadamente buscan consolación en prácticas peligrosas, en relaciones abusivas, en sexo, en alcohol, en drogas. Pero ¿cuál es la verdadera respuesta? ¿Es cierto que estás solo? No. Esta es una de las mentiras más destructivas de nuestro tiempo. Como lo sabes, la Biblia está llena de promesas para las personas que se sienten solas y abandonadas. Vamos al punto número 1 y para esto vamos a leer Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Qué le dice el Señor al que se siente solo? Yo estoy contigo. ¿Podemos nosotros sentirnos solos? Podemos. Quizás como los discípulos en la barca diciéndole, Señor, no tienes cuidado de nosotros que perecemos. Pero Dios siempre está cerca, Él siempre está atento. En este versículo hay 4 promesas. ¿Y cuáles son estas 4 promesas? Que para completar el punto número 2, primero, no temas. Yo estoy contigo. El que el Señor esté con nosotros es para nosotros una seguridad que tiene que ahuyentar el temor de nuestra vida. La presencia de Cristo en nosotros debe ahuyentar el temor. ¿Cuál es la segunda promesa? No desmayes, yo te esfuerzo. Quizás al leer este texto no podemos entender con claridad qué quiere decir esta expresión, yo te esfuerzo. Una traducción diferente, no tan apropiada, pero que nos ayuda a comprender lo que dice es yo te daré fuerzas. Aunque la expresión quizás más correcta para traducir yo te esfuerzo a un lenguaje más actual sería yo soy el que hago que tus fuerzas no decaigan, que siempre tengas posibilidad de avanzar un poco más. ¿Pero por qué? Porque yo estoy contigo, así que no desmayes. La tercera promesa, siempre te ayudaré. Mire qué importante ayuda tenemos. ¿Cuántas veces nosotros queremos ayudar a las personas? Pero nuestra capacidad de ayudar es limitada a nuestras fuerzas. De acuerdo a nuestras fuerzas damos lo mejor de nosotros, pero muchas veces eso ni siquiera alcanza. Pero cuando nos damos cuenta que el Señor es el que nos ayuda, el que tiene fuerza, el que tiene poder ilimitado, qué alegría para nuestro corazón saber que tenemos tal magnitud de ayuda. La cuarta promesa, siempre te sustentaré. Y más en estos tiempos. Y no solamente estamos hablando del sustento económico, que cuando escuchamos los testimonios los domingos en el culto, escuchamos testimonio tras testimonio cómo el Señor provee y abre las puertas milagrosas. Pero ¿quién sustenta nuestra alma cuando ésta está caída? ¿Quién sustenta nuestra alma cuando ésta está desanimada? Es el mismo Señor desde el cielo que baja con su sustento para nosotros.
¿De qué manera ayuda a saber que estas promesas son ciertas? Que me da ánimo. ¿Cuáles son los ánimos? No temeré, siempre estaré contigo, no desmayaré, Él es el que me sustenta. Ahora, si yo no creo estas promesas, si yo no creo en las promesas del Señor, si yo no creo que su palabra es verdad, puede venir el desánimo a mi vida, puedo empezar a sentirme solo, puedo entrar en este círculo de las personas que al no creer son incapaces de reconocer la mano de Dios suelta a nuestro favor. Para el punto número 3 encontramos el Salmo 23. ¡Qué glorioso salmo! ¿Y cómo se presenta en este salmo el Señor? Como el buen pastor. Vamos a leer los versos 1, 2 y 3 del Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugar de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Él es mi pastor y nada me va a faltar. El pastor es el que cuida las ovejas, el que las lleva a beber, el que camina delante de ellas, y las ovejas conocen su voz y las siguen. Por el contrario, el ganadero tiene muchas vacas, pero no conoce a ninguna, y ninguna de ellas lo reconocen. Solamente busca un rédito. La Biblia los llama los asalariados, que no tienen cuidado. Pero el Señor, Él es el que tiene cuidado de nosotros. Por eso son tan importantes estas palabras. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él me va a cuidar, Él me va a acompañar. Pero centrémonos en el verso 4 del Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Qué es la seguridad que tengo para los momentos difíciles? Que la vara y el cayado del Señor me alentarán. Que Él va a estar conmigo. Que la corrección que venga de Él, o que el rescate que venga de su mano, llegará a tiempo para mi vida, para que yo no desaparezca. Cuando ande en este valle de muerte, no voy a estar en el temor, voy a estar acompañado de la mejor compañía, que es la del Señor en mi vida. Siguiendo con los salmos, para el verso 5 vamos a leer el Salmo 139, versos 1 al 5. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú las sabes todas. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. ¿Qué conclusión sacamos de estos versos? La conclusión es que Él está plenamente consciente de todo lo que hago, de mis acciones pasadas, presentes y futuras. Pero no solo esto, sino también de todos mis procesos mentales, de esas cosas que me aturden, que me agobian, que me hacen sentir en soledad. Él está atento de todo eso. Y no solamente está atento, Él las conoce. Y cuando Él conoce algo, Él se pone en marcha a favor de nosotros, sus hijos, para ayudarnos, para sostenernos, para infundirnos aliento. Muchas veces viene la palabra y cuando escuchamos la palabra pensamos que el predicador conoce mi diario íntimo, conoce los pensamientos más profundos de mi corazón. Y no, es Dios que a través del predicador le está hablando a esa alma profunda que hay adentro nuestro, eso que quizás no podemos revelar, pero que Dios ya lo sabe. Quizás se desvelan cosas que hicimos en privado, en secreto, donde pensamos que nadie nos vio. Pero aún ahí
estaba la mano de Dios. Para el punto número 6, leemos los versos del 7 al 12. ¿A dónde miré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitase en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Todo lo que sé, Él lo ve. Todo lo que hago, Él lo ve. Donde yo quiera estar, Él va a estar. Dios es omnipresente. Él está en todo lugar, en todo tiempo. Aún cuando usted y yo nos sentimos solos, aún cuando pensamos que podemos cerrar todas las puertas y escondernos, ahí el Señor está con nosotros. ¿Qué nos hace sentir este salmo? Pregunta número 7. Y temor. Nos hace entender que no hay nada que yo haga que escape del Señor. Y muchas veces puedo preguntarme, pero si yo hago esto, hago el otro, hago lo de acá, hago lo de allá, ¿cómo es que no soy llevado a donde pienso que tengo que estar? Es que Dios no solo mira lo que yo quiero mostrarle, Él lo ve todo. Para el punto número 8, vamos a leer el Salmo 46, los versos 1 y 2. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. ¿Qué es Dios para nosotros? Amparo y fortaleza. Amparo es el refugio donde nosotros nos podemos meter. Como la gallina corre, como los polluelos corren debajo de las alas de la gallina para estar seguros, así nosotros debemos correr al Señor para estar en este refugio. Y cuando nos falten las fuerzas, corremos al Señor y Él es el que nos trae las fuerzas. ¿Qué otra cosa dice? Que no debemos temer aunque la tierra tiemble. Pareciera que el temblor de la tierra es lo más tremendo porque no tenemos forma de controlarlo. Aunque pasen cosas que estén fuera de tu control o fuera de mi control, nosotros tenemos que saber que Él está con nosotros. Para el punto número 9, vamos a leer el Salmo 145, los versos 18 y 19. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. ¿Dónde está Dios? Está cerca. ¿De quién? De todos los que le invocan. Él está presente en todos lados, pero se acerca, presta atención con su oído a los que claman a Él. Señor, ayúdanos a que seamos de los que claman a Él. ¿Y para qué? Dice el verso 19. El verso 19 dice, para salvarnos. Lo que necesita nuestra alma no es solamente compañía, es salvación, es que Él esté con nosotros. Cuando nosotros estamos solos, no tenemos quien nos ayude. Si uno se cae, no tiene nadie que lo levante, pero si son dos, el otro lo levanta. ¡Qué mano poderosa! Es esta la de Dios, que está extendida para levantarnos. El que está solo vive en tristeza, vive en soledad. ¡Qué tragedia! Pero nosotros tenemos a Dios. Algunos no claman. Y acá hay algunas afirmaciones por las que algunos no claman. Escuche y preste atención si alguna de estas afirmaciones corresponde con usted. No claman porque no saben que Dios está cerca, porque no conocen la palabra. No claman porque no creen que Dios está cerca y que puede verlo todo. No claman porque no quieren acercarse a Él, porque no quieren obedecerle, porque no quieren someterse. Señor, ayúdanos a que nada sea un impedimento para clamarte a ti. ¿Qué puedo hacer? Dice el punto número 10, cuando el futuro es incierto y hay duda
dudas sobre lo que vendrá, clamar al Señor, pedir ayuda. Como cuando tenemos una situación que no podemos resolver, corremos al abogado, corremos al médico, corremos al que sabe más que nosotros. Cuando tenemos una situación espiritual y no sabemos a dónde correr, clamamos al Señor, lo buscamos a Él y Él trae respuestas para nuestra vida. Mire lo que dice Deuteronomios 31:8. Moisés dijo, y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides, no temas ni te desmayes. ¿Y qué dice Josué 1:9? Dios le dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vaya. El verso 11 nos pregunta, ¿cuál es la promesa? La promesa es que Dios va a estar con nosotros, la presencia de Dios, no solamente esa presencia que está en todos lados, de ese Dios que lo llena todo, sino una presencia que la vamos a sentir como una guía, como una compañía, como una nube que va a ir dándonos sombra, como una columna de fuego que va a darnos calor. Su Espíritu Santo hablando a nuestro corazón y donde Él esté, que yo también corra a estar con Él. Leemos Efesios 2, 18 y 19 para contestar la pregunta número 12. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Qué es lo que sentimos al saber que somos miembros de la familia de Dios? Seguridad, no somos extraños, ya no somos ajenos, ya nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué buena noticia saber que somos parte de la familia de Dios. Cuando se sienta solo, tiene dos opciones: vivir como si lo estuviera, caer en la desesperación, caer en la depresión, o creer en la promesa de Dios, mirar hacia arriba, clamar a Él y aceptar por fe que Él está con nosotros y nos ayudará. Vamos al texto del día de hoy. Vamos a memorizar Isaías 41:10. Repítalo conmigo. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. No estamos solos, el Señor está con nosotros y no solamente está presente, sino dispuesto a ayudarnos con sus fuerzas a nuestra disposición para fortalecer nuestras manos cansadas, para que no desmayemos, para que no nos caigamos. ¡Qué buena ayuda que tenemos! Señor, ayúdanos a creerte. Hasta aquí el estudio de hoy. Que Dios te bendiga. Hasta aquí llegamos hoy con este tiempo de estudio. Este viernes no vamos a tener estudio porque estamos preparando para tomar el nuevo examen, donde cada uno va a poder compartir un poco de lo mucho que aprendió. Va a ser un tiempo muy hermoso, así que este viernes va a ser un viernes de repaso. Pero nos encontramos el próximo miércoles para seguir estudiando la palabra del Señor. Que Dios les bendiga.